¿Lo hueles, muchacho? ¡Napal, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Muy buenos días, señoras y señores. 9:15 de la mañana de este viernes 25 de noviembre. Bueno, en el que ya estamos en la antesala de esa Navidad. Empezamos con este viernes, que es Black Friday. Se va a prolongar con esas ofertas y descuentos a lo largo del fin de semana. Aterrizaremos en el Cyber Monday, que es el lunes, y todo con nombres importados de los Estados Unidos, de esas tendencias comerciales. Aquí con relativo éxito. No acaba el tema de funcionar del todo. Es verdad que las grandes superficies y los grandes almacenes habían hecho un acopio por encima del 40% en stocks, en almacenaje de mercancías con respecto a los años anteriores, especialmente a los años de la pandemia y el de recuperación, que decían que no ha llegado recuperación por ningún sitio. Pero es verdad que de ese acopio parece que no se va a movilizar el consumo prenavideño ni tampoco navideño tanto como se había pronosticado, con lo cual esa incertidumbre económica persiste. Esa inquietud con el final de la guerra de Ucrania pues también va apalancando la recuperación, y un año que parecía que iba a ser el de despegue con los fondos Next Generation y todas las ayudas y subvenciones, pues resulta que al final no se va a concretar en nada. En fin, todos aspiramos a que esa Navidad que empieza y esa ilusión con esas luces que empiezan a encenderse en algunas ciudades y en las casas, con los belenes y bueno, con las luces que a todos nos emocionan y nos llaman un poco a esa parte más conmovedora del espíritu navideño, pues al final va a quedar resumida muy probablemente a esos festejos más bien domésticos, que no están de más tampoco, porque es verdad que todos tenemos necesidad de esa ilusión y de juntar unas familias que en los últimos tiempos pues han estado desunidas forzosamente también por disposiciones gubernativas. Bueno, ha sido una semana muy intensa políticamente. El año que viene afrontamos de nuevo comicios electorales, probablemente en mayo, y si no lo adelanta el presidente del gobierno, probablemente le vendrá bien ese adelanto también electoral si lo mueve, porque no parece que la oposición esté muy organizada, y eso es algo de lo que podremos debatir con nuestros invitados de hoy. Alicia Rubio, muy buenos días, doña Alicia. Muy buenos días, encantada de estar aquí un día más. Y yo también de recuperarte y verte por aquí, que no te había visto hacía mucho tiempo. Norberto Pico, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, también, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues con complejo de señor Scrooge, ¿no? El de cuento de Navidad. Con complejo de señores. Que parece que no me gusta nada, pero es que es todo lo contrario. O sea, a mí lo que me gusta es la Navidad, y lo que cada día me gusta menos es lo que la envuelve, empezando por el Black Friday. El papelito navideño. Sí, yo también estoy con eso. Ya a mí me gusta más lo que es el espíritu navideño, la casa, los niños y tal, y luego todo lo que lo envuelve no me acaba de hacer mucha De todas formas, gracia. estaba contando antes, hablando con Alicia y con Jesús antes de entrar en antena, que ayer fue el encendido de las luces navideñas en Madrid. Yo me resisto todavía a adornar mi casa, aunque tengo la presión de mi hijo el pequeño, pero yo, siguiendo las tradiciones, hasta el Puente de la Inmaculada no se pone el Belén en casa, ¿vale? Y entonces ayer pues que se encendieron las luces navideñas ya en Madrid, pues yo iba asqueado, ya te digo, en ese papel de Scrooge que tengo, pero no por nada, sino porque las luces navideñas de hace mucho tiempo dejaron de ser navideñas, y uno pues no se hace una idea de qué es lo que se celebra, ¿no? Porque podría ser carnaval perfectamente, porque no hay prácticamente ninguna mención a la Navidad, pero por sorpresa... Es verdad que no hay angelitos, no hay virgen... No pone nada, Feliz Navidad, ni siquiera, por aquello de no ofender a nadie, y supongo. Estrellitas. Y, exactamente. Claro, pero es verdad, decir, en defensa del Ayuntamiento de Madrid, que me topé con un nacimiento de grandes dimensiones de neón, ¿vale?, en la Plaza de Colón. ¿Vale? Con lo cual dije, hombre, a ver si es que va a ser Navidad próximamente, y no solamente una festividad de invierno, fiestas invernales que le llaman en algún sitio. Luego está el lenguaje políticamente correcto que utilizan muchas empresas, que ya es repugnante, que
van a felicitar la Navidad sin felicitar la Navidad. Entonces te mandan un tarjetón con un dibujo abstracto y pone con felices fiestas. Con un ciervo. ¿Pero qué celebramos? ¿Qué celebramos? ¿Esto qué es? No sé. Felices fiestas. Bueno, con un ciervo, con un... No quiero trasladar mi mal humor habitual a los oyentes. Don Jesús Muñoz, también muy buenos días. Buenos días, me alegro de coincidir contigo aquí también, porque hemos coincidido en varios estudios, pero en este todavía no habíamos coincidido, hemos coincidido en varios y nos quedarán, si Dios quiere, por lo menos en este, por mucho tiempo, Dios quiera que sí. Y cuanto más difícil nos lo ponga, más haremos por coincidir. Y hablando de coincidir, coincido también en la mala leche que se me ponen estas fechas como Norberto, pero no precisamente porque no crea en Navidad, sino todo lo contrario, porque lo que nunca he soportado es la hipocresía, y entonces veo que utilizando la fiesta, que para mí es fundamental, del nacimiento de Dios, hay gente que exclusivamente solo hace por motivos de negocio y que además intenta ocultar lo que de verdad deberíamos celebrar. Y yo también soy de los que pone el Belén el Día de la Inmaculada, por cierto, que antes era el Día de la Madre, el 8 de diciembre. Y soy también de los que cuando voy por la calle, pues no sé si estoy celebrando incluso el Ramadán, porque a veces que veo muchas medias lunas en las lucecitas que ponen, y digo, yo no sé, entonces iré a Colón a ver si es verdad, como ha dicho Norberto, que hay allí algo que me recuerde. Es antes de que lo quiten. Sí, porque luego hay hasta que lo quiten y lo torpeden, porque luego está la contra-Navidad, claro, que hay gente luego que sale y rompe los belenes. Hay otros adornos que en los últimos años son de los que más llaman la atención, por lo menos aquí en la ciudad de Madrid, que es una especie de bolas gigantes, de luces, sí, que a mí me hacen más referencia al sorteo extraordinario de lotería que otra cosa, porque es como una especie de bombo gigante, ¿no? Sobre esto habría también que pensar si sería conveniente, llevados a este punto de agnosticismo y de hipocresía que decía Jesús Muñoz también, si habría que plantearse quitar las fiestas religiosas, porque claro, Semana Santa se ha convertido en todo menos Semana Santa, o sea, la gente la aprovecha pues para irse de vacaciones por ahí, de irse de parranda, de irse a no sé cuántos, de prolongar el carnaval hasta la Semana Santa y tal. No estoy muy seguro si habría que quitarlas, digo, como festividades laborales, o sea, que la gente no haga la Navidad, no se vaya tal, salvo que sea religioso, y tú celebres tu 25 de diciembre y tu 6 de Reyes, pero si no, oiga, ¿por qué le dan a la gente vacaciones si no cree en esto ni nada y no lo asume y lo utiliza? Fíjate, lo de la Semana Santa es escandaloso, ¿no? Se lo cogen como si fuera la Semana Blanca, o sea, tal, te vas ahí, oye, pues a esquiar, la gente se va a la playa, tal, es todo menos santa, ¿no? Bueno, pero es que si le quitas precisamente la festividad, ya se diluye en un día cualquiera y ya definitivamente. Bueno, el que crea, oiga, yo sí, mire, soy cristiano, quiero pedir mi fiesta y tal, porque luego te va el de Ramadán y también te pide la suya. Entonces tiene la de esto más la otra, lo que decía Jesús, oye, pues al final cada uno sus fiestas, oiga, si yo como roscón el 6 de Reyes, pues me cojo mi 6, si pillan domingo, pues me jorobo, pero si pillan lunes, la celebro. Yo creo que eso tarde o temprano llegará, pero ojalá que tarde mucho, porque es la última, digamos, manifestación de una civilización, que es la civilización cristiana, que efectivamente está en retroceso, está en extinción, pero que, digamos, todavía tiene su dinámica, ¿no? Y una de ellas se refleja en el calendario, efectivamente. Entonces, de hecho, buena parte la inmensa mayoría de los que celebran la Navidad lo hacen sin un sentido religioso, ¿no? No celebran el nacimiento de Cristo, sino una dinámica de celebrar juntos en Navidad, y tampoco quieren que se le quite. Entonces, es verdad que la civilización cristiana está en retroceso, pero no seamos nosotros precisamente los que vayamos a impulsar más aún el tema. De hecho, yo, por ejemplo, sí que frente a los poderes civiles, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las distintas administraciones, creo que los cristianos deberíamos retomar el protagonismo en algunas manifestaciones. Por ejemplo, las cabalgatas de Reyes que impulsan la inmensa mayoría de los ayuntamientos, de las juntas de distrito y de las administraciones públicas, son pues lo mismo que decía antes de las luces, una especie de cabalgatas de donde pueden pasar Goofy, Pluto, todos los dibujos animados habidos y por haber, pero uno cuando termina aquello dice, bueno, pero ¿a cuento de qué venía esta cabalgata? Parecía porque hay veces que no vienen ni los Reyes Magos. La cabalgata de Marinador o tal. Claro. Porque hay veces que lo que sí te has encontrado, y eso en los tiempos de Manuela Carmena se instituyó ya prácticamente como una norma, que era desfigurar incluso los Reyes Magos. O sea, los Reyes Magos no eran magos, eran las magas, no sé cuánto, las brujas de no sé qué, del misterio. Entonces, mi propuesta es que sean las parroquias, si no es el obispado, que eso es otra historia, pero que sean las parroquias las que monten cada una su cabalgata, dándole un sentido cristiano. Es que por ahí va yo un poco, ¿no? Que debería ajustarse más a la festividad religiosa.
comentabais, y ya poniéndonos un poco serio, porque aunque esté más serio así, pero parece que estábamos un poquito dulcificando la situación, de que desgraciadamente descristianizar las fiestas cristianas llegará, y es que yo creo que lo tienen en la agenda. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que saben que cuesta un poquito más hacerlas que otras, pero si cualquier español de hace 30 o 40 años viera cómo se celebraban las Navidades y cómo se ven ahora siendo la misma fiesta en el mismo país y las mismas familias, no con las mismas personas, pero tal, verían que no se parecen en nada. O sea, yo sigo llorando cuando se pierde Chencho en la Plaza Mayor, en la gran familia. Es decir, que siempre ese sentido de Navidad, ese sentido de todos juntos, ese sentido de cantar villancicos, está absolutamente ya distorsionado. Es más, como te vean alguien cantando villancicos en casa, te dirán... De hecho, hoy es el famoso Viernes Negro que lo llaman. Hombre, yo positivo es que he venido a la emisora gratis en autobús, porque hoy eran gratis los autobuses. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿por qué gratis para esto y no para otras cosas? Sí, hoy sí. De hecho, y te veo con el abono transporte encima de la mesa. No, si lo usas, lo usas, pero no te pica, o sea, no te cuenta. Pero ¿cómo es? Pero es para incentivar las compras. Claro, yo digo, ¿por qué para incentivar las compras y no incentivar otras cosas bastante más importantes? De hecho, yo voy a viajar varias veces hoy en autobús, simplemente por dicen que las luces a las que se refería Norberto Pico, que se encendieron ayer en Madrid y en otras tantas ciudades también, que algunas aprovechan a hacer este fin de semana, otras el lunes y tal, incentivan las compras, o sea, el consumo, como un 30%. O sea, la diferencia que haya moqueta roja, luces y tal para comprar, a que no lo haya, puede llegar a hacer desplomar un 30% las compras que se pueden hacer. Fíjate lo que anima. No, si eso está bien. ¿No? Vamos a ver, de hecho, quiero decir, los que vivimos de toda la vida en lo que se llama el extrarradio, pues de toda la vida hemos venido al centro para ver las luces. Y gente que no vive en Madrid capital, pues por también ejemplo, viene al centro. Yo soy un tío de pueblo. Claro, pues viene al centro, viene a Madrid, a la capital, o a donde sea, a ver las luces, ¿no? Yo lo único que digo es que la pena es que cuando ya ve uno las luces no le sugiere nada navideño. No, ni el motivo ni el mensaje tampoco está claro. Y es que además, como les está cuadrando, esas bolas raras, como cosas. Ven que les está cuadrando económicamente bien, me imagino que cuanto más grande es una empresa, más beneficio va a tener. Al final nos quitarán incluso, dice, bueno, ¿y por qué lo vamos a hacer en invierno que la gente hace frío? Pues ponemos la Navidad en el mes de octubre, que puede la gente más fresquita, y nos cambiarán la fecha de Navidad. Bueno, eso que estás diciendo parece de broma, pero es en cierta medida lo que pasa ya con el carnaval. Sí. El carnaval, su sentido histórico de siempre, era un periodo de jolgorio previo al recogimiento de la cuaresma, que finaliza con la Semana Santa. Bueno, pues ya ha habido, como por ejemplo en Canarias, en algunos sitios en Canarias, las celebraciones de carnaval se prolongan tanto en el tiempo que se meten dentro de la cuaresma sin ningún problema. Con lo cual, claro, como ha perdido el sentido, digamos, primitivo que tenían, pues efectivamente pues van variando las fechas, con lo cual eso que dices es posible. Sí. De todas formas, respecto de lo que hablábamos antes de que se deje de celebrar y que deje de ser incluso festivo, con otras motivaciones es lo que ha pretendido hacer en los últimos años algunas administraciones dominadas por el separatismo, que era, por ejemplo, no celebrar el 12 de octubre, ¿vale? Y hacían una patochada, algunos de ellos decían, yo, como mañana no tengo nada que celebrar, mañana 12 de octubre, pues mañana voy a ir a trabajar, y abrían sus ayuntamientos, abrían la Generalitat de Cataluña, etcétera, etcétera. Como que no era festivo. Claro, solamente como rechazas el motivo de la fiesta. ¿No? En realidad era el único día que trabajaban al año, porque el resto, trabajaban en contra de España todos los días del año, pero trabajaban. El único día que trabajaban eficientemente por sus ciudadanos era el día de la fiesta nacional. Para demostrar que no era fiesta. Lo que demuestra que no era fiesta, Alicia, porque además se van adelantando las festividades también porque tiene un interés comercial, o sea que claro, todo arranca. Yo me acuerdo que la Navidad empezaba, pues si no con la Inmaculada, casi ya cuando te daban las vacaciones del colegio, empezaban con el sorteo de Navidad, el Belén, el día 22. Pero esto de que empiezas a finales de octubre o primeros de noviembre o mediados de noviembre y ya está la Navidad poniéndose en las calles, me parece que es a estirar mucho la Navidad, ¿no? O sea, la Navidad no debería ser solamente un mensaje comercial, ¿no? No debería ser empezar a mí me parece especialmente negativo identificar el inicio de la Navidad con el Black Friday, ¿vale? Ya sí, ahora claro, ya está. Como si fuera una festividad más. El Black Friday, que además era del mercado de esclavos. Sí, bueno, más allá de la significación histórica, es una
un motivo comercial que perjudica a los pequeños comercios y que solo beneficia a las grandes superficies, que son las que tienen más margen para hacer descuentos de verdad. Es decir, si uno va a la tienda de barrio, pues en un margen del 40% que tiene, pues a lo mejor le puede meter un 10% de descuento, con lo cual no lo hace especialmente atractivo. Sin embargo, una gran superficie que tiene un margen comercial muchísimo mayor, pues a lo mejor le mete esos descuentos que realmente nos interesan como consumidores, que son del 50 o del 60%, con lo cual otra vez más estamos impulsando hábitos de consumo que perjudican a las pequeñas empresas y que benefician a las grandes superficies. Sí, esa es un poco la realidad. Al final se convierte en una fiesta de consumo en un momento en el que tampoco las cosas están bien, ¿no? Alicia, porque a nivel de familiar, a nivel de trabajo, a nivel de pérdida de poder adquisitivo, con lo que han subido las cosas. O sea, estamos viendo, los últimos datos de la última semana son que todos los bienes de consumo alimenticio han subido en el entorno de un 25% en el último año. O sea, decía el presidente del gobierno, presumía de que se había moderado un poco el tema de la subida del IPC en torno al del 10,4 ha bajado al 7 algo, que ya se está moderando, que las medidas están tomando efecto y tal, pero los precios de las cosas, lechugas, harinas, pastas, el pan, los huevos, el azúcar y tal, es un 25% de un año para otro, lo que ha subido, o sea que no es ninguna tontería. Sí, no, se ha incrementado muchísimo y claro, y por los combustibles, etcétera, etcétera, pero claro, es que ahí estamos en que habría que promocionar el ahorro, pero si promocionas el ahorro no hay movimiento económico. Ahora, lo que sí que es verdad es lo de las grandes superficies y los pequeños comercios. Yo soy muy partidaria de que de verdad hagamos el esfuerzo de comprar en el pequeño comercio, porque es que se va viendo cómo va cerrando, porque claro, no puede soportar la presión de las grandes superficies. Claro, la tienda de proximidad, pero en algunos barrios en Madrid, por ejemplo el centro o la que era el barrio de Salamanca y tal, ha girado a un entorno de oficinas y de despachos profesionales y de tal, que hace imposible que esa tienda de barrio, esa tienda de proximidad, la panadería, la tienda de ultramarinos antigua, la frutería, la pescadería, puedan pervivir, O sea, es que es muy difícil, salvo en los pueblos, con un poco más de dificultad también, pero es difícil, salvo en barrios muy concretos, esa tienda de proximidad no la tenemos. En grandes ciudades como Madrid o como Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, que tienen una presión inmobiliaria importantísima, es muy difícil abrir un negocio pequeño, porque ya solamente el alquiler del establecimiento, el alquiler del local es una barbaridad lo que supone. Entonces, yo entiendo que si realmente hay un interés por incentivar a estos pequeños comercios que durante siglos han vertebrado la vida comercial de las ciudades, los ayuntamientos y todas las administraciones tienen que poner de su parte, pues no lo sé, por ejemplo, creando zonas de las ciudades pues libres de impuestos o digamos donde los impuestos que se paguen sean menores para que se puedan establecer los pequeños comercios, porque es que si no al final, es que hay barrios de Madrid, por ejemplo, donde los que viven ahí tienen dificultades para hacer incluso la compra, porque es que no sobreviven los pequeños comercios, y entonces ya todo lo que no sea tener que coger el coche, irte a las afueras de una ciudad para hacer la compra en una gran superficie, en un centro comercial, muchas veces es complicado. Entonces, además, ahora han aparecido ya en los últimos años nuevas fórmulas de comercio, que son las que te lo llevan a casa, ¿no? Que son en buena medida también procedentes de multinacionales, algunas de ellas metidos en otros sectores del transporte, como puede ser Uber, etcétera, etcétera. Y todo eso está haciendo que el modelo tradicional de comercio esté desapareciendo y tenga grandes dificultades. Entonces, si se quiere que sobrevivan, y yo creo que es bueno que sobrevivan, pues las administraciones públicas tienen que poner de su parte, incentivándolo, dándoles facilidades y no dando siempre, digamos, la ventaja a las grandes superficies. Sin embargo, y si me permitís, abro el melón de los presupuestos generales. Venga, ya era hora, sí. Ayer no he seguido, por supuesto. No es un tema bonito el de los presupuestos, es un tema árido y tal, pero vamos a entrar a saco. A lo que voy es que estoy seguro que las partidas, que no las he visto y tampoco voy a perder mucho el tiempo en escudriñar a ver qué es lo que han puesto, el tema de ayudar al comercio sobre todo del empresario, el pequeño empresario, el autónomo español, no creo que esté muy bien recogido. De hecho, aquí tenemos un ministerio muy rimbombante, que es el de la que va a ser la candidata a alcaldesa de Madrid, que es Reyes Maroto, la de la navajita platea.
Y ella es, aunque la gente no lo sepa, bueno, la gente no sabe quién es, sinceramente, pero cuando le dice, ¿esta de dónde viene? Pues esta es ministra de Industria, que claro, con lo que la industria en España tenía que ser súper conocida, porque casi tenía que ser de los ministerios, por lo menos más conocida la persona, de Turismo, que voy a decir del turismo en España, con lo cual también, y de Comercio, porque también es la ministra de Comercio. Y a esta señora no le importa para nada lo que estamos mencionando aquí, este predominio de las grandes multinacionales para hundir al pequeño empresario autónomo español, y también poco le importa para nada los trabajadores que trabajan en estos comercios, sobre todo en las grandes empresas. Entonces es muy triste que precisamente, ya que tenemos 22 ministerios, creo que es, ¿no? Porque aquí tenemos más ministerios que casi parece que es una plantilla para ir a jugar al Mundial, ya que tenemos tantos ministros, y además como tenemos tantos que algunos tenemos los apellidos repetidos, tenemos dos Monteros, Irene y la Chiqui, ¿no? Y podemos presumir de tener dos Monteros en la misma mesa del Consejo de Ministros. Ya que tenemos tantos ministerios, por lo menos que los que existen, a los que les han dado un nombre, que se ocuparan de lo que deberían hacer. También es cierto que ocupándose como se ocupan de lo demás, que es mejor que se estén quietos, ¿no? Y que no hagan nada. Pero por lo menos podrían tener la excusa de decir, mira, estos presupuestos generales de Estado, vamos a, de verdad, tal y como están las cosas, a potenciar el pequeño comercio, vamos a... No, todo lo contrario. Nos están dando las gracias por ahí, oyentes, a través del WhatsApp, que lo recuerdo, es el 686-366715, por si alguien quiere escribir mientras nos escucha, que nos acordemos del pequeño comercio, fíjate, justo en este momento. O sea, que había un par de oyentes que nos lo estaban agradeciendo. Me parece a mí, no obstante, que le damos, Jesús, mucha importancia a una herramienta como son los presupuestos generales del Estado, que bajo mi punto de vista no tienen tanta incidencia en el día a día. Tenemos que recordar los tiempos en los que los presupuestos que hizo Cristóbal Montoro estuvieron prorrogados casi 8 años y tal, y no se movió aquí ni un pelo, o sea, no hubo ningún problema. O sea, España siguió funcionando. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el 80% de la asignación que viene en los presupuestos está ya gastada, o sea, está ya en el gasto público que hay, empleados públicos, funcionarios, la sanidad, la educación, los sistemas de seguridad y defensa, tal, está ya todo, está las pensiones, está todo preasignado. Entonces, el margen que queda de mover el presupuesto al final es un aparato, se convierte en un aparato de propaganda, donde pequeñas campañas que en vez de hacer carteles de una cosa, un departamento las va a hacer de otra, en vez de hacer no sé qué, pero el margen que queda es en torno a un 15 o un 20%, con lo que puede jugar un presupuesto, que es sigue siendo muchísimo dinero, pero el 80% ya está preasignado. O sea, se convierte a aprobar los presupuestos, por cierto, que yo creo que ha sido además un balón de oxígeno para Pedro Sánchez conseguir aprobarlos, porque a él le da la imagen de que es capaz de gestionar, aprobar los presupuestos. Y como le damos mucha importancia a eso, no nos acordamos de los tiempos en los que los presupuestos de Cristóbal Montoro estuvieron prorrogados en varias legislaturas, tanto por Mariano Rajoy como por Zapatero. O sea que, y no pasó nada, no ocurrió, los ciudadanos no nos enteramos de que aprobaba nadie unos presupuestos o no, estuvieron prorrogados y tan tranquilos. Es que pasan varias cosas. Una, que las partidas se pueden mover. O sea, es decir, que realmente luego al final juegas con que esta partida la puedes poner hay formas de pasar partidas. Hay partidas que no se utilizan efectivamente y se derivan a otras, pero sí que es verdad que cuando uno aprueba un presupuesto cambia partidas de forma que, en este caso, pues se refuerzan partidas ideológicas, tremendamente ideológicas. Entonces les conviene, ¿por qué? Porque tienen mucho más dinero a mano y sin tener que hacer subterfugios para gastar en sus políticas ideológicas, y ese es el verdadero problema. Y este señor, pues yo no he revisado el presupuesto, pero me imagino porque sé lo que supongo que habrán sobrecargado, y son precisamente las ideológicas, mientras que ministerios que realmente tenían que tener más inversión, porque eso sí es inversión real, porque la inversión en políticas de género o en ingeniería social no es una inversión verdadera. O sea, inversión es algo que realmente revierte en el bienestar de los ciudadanos a efectos prácticos. Los juzgados, por ejemplo, deberían requerir unas inversiones importantes para que la justicia fuera más rápida y más ágil y tal, pero lo que quieren es, parecen los políticos, lo contrario, es decir, tener sometidos a los jueces y a los magistrados, que los tribunales no funcionen, para cada vez irlos constriñendo más y que aquello pues sea inoperativo, salvo cuando ellos conceden un indulto, ¿no? Que el tema ahí sí tiene que funcionar a una velocidad de Consejo de Ministros. Yo firmo el decreto del indulto y indulto a mi amigo, o sea, eso... Tremendo. Pero yo creo que además, yendo como me gusta ir a mí a la raíz del problema, y es que efectivamente que estamos de acuerdo, tanto los que estamos en la mesa como seguro que los que están escuchando y viendo,
que los presupuestos generales del Estado no se reconducen a lo que se deberían reconducir. Y es más, como ha dicho Alicia, es que se reconducen precisamente a lo que jamás se deberían reconducir, ¿no? Sí. Y que ministerios como el de una de las Monteros, en este caso Irene, pues tenga 500 millones al año, que una legislatura son más de 2.000 millones de euros, no solamente para hacer lo que quiera, sino para hacer el mal. Porque si dentro lo que hiciera es lo que quisiera y nos podríamos ver beneficiados como sociedad, decir, hombre, hay mucha pasta, este ministerio no era necesario, lo que queramos. Pero sinceramente, en la balanza se pueden poner cosas positivas. No se me ocurre ninguna cosa positiva y soy una persona bastante optimista. Pero es que además, el problema de todo esto es que ese presupuesto que se utiliza exclusivamente o casi exclusivamente para temas ideológicos y ideológicos malos, aunque a la inmensa mayoría de los españoles les debería preocupar, es decir, tal y como están las cosas, pues lo que hemos comentado, que el dinero se pueda emplear no solamente en descontar unos céntimos de una gasolina o un gasoil que tú has hecho que suba artificialmente para luego descontar los céntimos y que parece que te han hecho un regalo, cuando el regalo era que no hubieran permitido que se subiera, como claro. Este ejemplo podríamos poner 1.000. Lo malo es que luego al pueblo español le da bastante igual que en esos presupuestos generales no esté en una partida el ayudar a los españoles. Y entonces nos ponen, como decíais antes, que no tenía que ser una cosa tan importante los presupuestos, pero nos lo ponen como la ley más importante que se aprueba cada año. Sí, o sea, igual bueno, que por lo que decía Alicia también, porque tiene al final una salida propagandística y de publicidad. Y en este caso, por quién les ayuda, o sea, quién les apoya al gobierno de turno para que salgan adelante. Igual que hemos dicho que la Navidad antes empezaba, o bien el día de la lotería, o el día de las vacaciones de los niños, o para algunos podía empezar el 8 de diciembre para empezar a adornar y tal, y ahora nos han cambiado esa fecha. Y nos han dicho que empieza en el Viernes Negro famoso, pues con esto de los presupuestos nos han dicho que es la ley más importante, pero para tenernos también entretenidos con a ver quién lo aprueba, a ver de qué socio se rodea, y también en eso parece que a los españoles, en general, le da bastante igual que se esté rodeando este sujeto para aprobar estos presupuestos, y no son los únicos ni los primeros, de una serie de personas que están en los parlamentos y que los españoles no se preocupan de pensar por qué están en los parlamentos. No, y las contrapartidas, Jesús. Sí, porque aquí Norberto y Alicia, porque fíjate, EH Bildu está ahora sacando pecho y presumiendo de que va a conseguir desalojar a la Guardia Civil de Navarra, y es una de las contrapartidas que tienen los presupuestos. Por cierto, que eso ya pasa en otros territorios sin tanto autobombo, porque en Cataluña tú la atraviesas de norte a sur y de este a oeste y no ves un control de Guardia Civil en ningún fue sitio. Aznar el que la sacó de allí. La sacó de allí, tal, pero tampoco lo suplen los Mossos de Escuadra, que no tienen recursos ni medios para hacerlo. O sea, los controles de alcoholemia, por ejemplo, en las rotondas en Cataluña no existen, sencillamente porque al quitar la Guardia Civil de allí no hay nadie que lo pueda hacer. De vez en cuando en algún sitio hay donde hay fiestas o tal, se pone un control de los Mossos para parecer que hacen algo, pero el control efectivo que hace la Guardia Civil en todo el territorio nacional no. Y ahora EH Bildu podrá presumir que tiene un dedo puesto en el gobierno de España y consigue echar del territorio navarro a la Guardia Civil, ¿no? Yo si me lo permites, está previsto para marzo del 2023. Sí, creo que 31 de marzo. Antes de las municipales autonómicas. Realmente los presupuestos sirven para eso. Es decir, muy bien, yo te lo apoyo y me das estas contraprestaciones, pero es que además también me incrementas dinero. Y a su vez yo te voy a apoyar en esta otra cosa que te interesa, que sabemos que vas a sacar. Es decir, claro, al fin y al cabo, ahí vuelves a remanejar dinero. Y estoy convencida de que H. Bildu no solo va a echar a la Guardia Civil, sino que va a recibir dinero de muchísimas partidas. O sea, realmente, pues eso, los presupuestos les sirven para negociar sus intereses y no para beneficiar a los españoles. Y es que el problema es qué gente tenemos en la Moncloa. Yo voy a decir, José Luis, que no estoy tan de acuerdo en que el debate de presupuestos no sea un debate importante. De hecho, es el debate más importante prácticamente en todos los parlamentos del mundo, porque al final, en dónde vas a poner los dineros es lo que dice cuáles son las políticas que tú quieres llevar a cabo. Y entonces, claro, incrementar en medio punto, por ejemplo, el presupuesto o no hacerlo en defensa, pues quiere decir hacia dónde tú quieres ir, si quieres garantizar tu soberanía nacional, si no, si te debes a pactos con otras naciones, si tú inviertes más o menos en políticas sociales, pues también, digamos, ahí está cada gobierno poniendo el carácter, su carácter ideológico. ¿Qué es lo que sucede en España? Y seguramente eso también influye en por qué no le concedemos tanta importancia al que, insisto, es el debate más importante de todas las legislaturas en todos los parlamentos del mundo, que es el de presupuestos. Pues lo que sucede en España es que la inmensa mayoría de las competencias importantes están traspasadas a las comunidades autónomas, con lo cual el Estado central, que le llamamos para entendernos, lo único que hace es trasvase de dinero a las comunidades autónomas en aquellas, digamos, donde la recaudación no está, digamos, directamente asumida por la propia comunidad autónoma. Entonces yo creo que eso
diluye la importancia de un debate que sí que es importante. Y además es un momento para hacer política, ¿vale? Es verdad, y causa repugnancia tener que escuchárselo de boca del propio Arnaldo Otegi, es verdad lo que dice Arnaldo Otegi, lo dijo ayer, dijo, se da la paradoja de que el gobierno el gobierno del Estado español depende de los que queremos abandonar el Estado. ¿Vale? Dijo así de forma eufemística. En realidad no quieren abandonarlo, lo que quieren hacer es destruirlo, ¿vale? Porque cuando a uno le amputan los brazos o le amputan el corazón o le amputan la cabeza, no sobrevive el cuerpo pero disminuido, sino que muere, ¿no? Entonces lo que quieren hacer con España no es amputarla y que siga España, digamos, pero más pequeñita, sino lo que quieren es destruirla, ¿no? Pero el problema de lo que dice Otegi es que tiene razón, es que es verdad, es que llevamos 40 años soportando el chantaje de los grupos separatistas, de los grupos nacionalistas, a gobiernos de derechas y de izquierdas. Y los de la derecha y los de la izquierda jamás se han tomado esto en serio y decir, oye, mira, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Hacemos unas reformitas estructurales, las justitas, para que jamás nos vuelvan a chantajear. Porque hoy me chantajean a mí, Partido Popular, pero el día de mañana te chantajean a ti, PSOE. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos, por ejemplo, una reforma de la ley electoral, o reformamos el modelo territorial, o reformamos la ley de partidos para que estos partidos que estatutariamente defienden cosas ilegales como es la secesión dejen de ser legales? Alguno dirá, no se puede hacer eso porque ahí está la libertad de expresión. No, mire, la Constitución dice, entre otras cosas, que las asociaciones que persigan fines ilícitos deben ser declaradas ilegales. Un partido político es un tipo específico de asociación. ¿Persiguen fines ilícitos los grupos separatistas? Sí, porque la secesión, mientras no nos digan lo contrario, no es posible, está prohibido. Con lo cual, por ahí se podría actuar. Y luego, por terminar con mi intervención, debate de presupuestos. Momento para hacer política. Momento para que los grupos minoritarios, aprendiendo de lo que hacen los separatistas, le planteen a los grupos mayoritarios, a los que van a gobernar, sus exigencias. Y digan, mirad, si quieres que yo te apruebe los presupuestos, me tienes que dar esto, esto y esto. Cuando digo esto y esto y esto, no son prebendas personales ni prebendas políticas, sino es contenido ideológico. Es decir, yo no te apruebo unos presupuestos en los que hay partidas multimillonarias para financiar el aborto. Yo no te apruebo unos presupuestos en los que haya partidas multimillonarias para seguir alimentando la industria de género y los chiringuitos de género y las charlas de género en la escuela pública. Yo no te apruebo unos presupuestos en los que sigas invirtiendo, por ejemplo, en potenciar la inmigración masiva ilegal. Hay que sacar algo de esto. Siempre ha ocurrido esto, ¿no? Porque al final las contrapartidas, como se aprueban... Claro, es que eso es la política. Eso es la política parlamentaria. Han votado en contra, pues el PP... Lo que no vale es decir, mira, mientras no estemos en el gobierno no podemos hacer nada. Aprendamos de los separatistas. Fíjate si los separatistas, sin estar en el gobierno de la nación, tienen capacidad de conseguir cosas. Más que los que están en implantación nacional o gobiernan en territorios como andan. Bueno, es que claro, es lo que me pregunto yo. Tú has dicho, ¿por qué los dos grandes partidos no se han juntado, han hecho unas reformas estructurales? Pues posiblemente porque ven posibilidades de ventaja en este sistema. De tal manera que yo me puedo apoyar en los separatistas buenos, soy el PP y me apoyo en CiU, ¿verdad? Porque son más aseaditos y tal, y la izquierda piensa lo mismo. Es decir, siempre es una especie como de apoyo para cuando no has llegado del todo, pues sí, pues los compras. Y siempre les habrá parecido que, bueno, que el pago no es para tanto. El problema consiste en que el pago cada vez está siendo, claro, más gravoso para España. Y yo es lo que digo, eso lo tenían que pensar partidos con sentido de Estado. Y yo me pregunto, ¿el PP y el PSOE han tenido alguna vez sentido de Estado? Claro, porque yo ahora miro retrospectivamente y veo que no, que lo han hecho. Lo que han hecho han sido políticas cortoplacistas, políticas partidistas. Y que además, y ya si no es esto, hay una agenda. Hay una agenda que la llevan en la solapa y que tanto el PP como el PSOE la va avanzando. Y en esa agenda este tipo de cosas convienen mucho. Y no nos engañemos. Y es que además, o sea, ratificando todo lo que acaba de decir Alicia, desgraciadamente los españoles, dependiendo del partido al que suelen votar, solamente ven la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio jamás. Es decir, la gente que vota derecha cree que esto ha nacido con Pedro Sánchez, como en su día cuando ya ocurría creían que había nacido con Zapatero, o podíamos irnos más para atrás. Y la gente que gobierna a la izquierda, pues es con una idea de desfachatez y una hipocresía tremenda. Hay veces que critica también las concesiones, que fueron muchísimas. Una ya sería mala, pero muchísimas las que hizo, por ejemplo, Aznar, y no que digamos ya Rajoy, al separatismo, ¿no?
Y entonces, pero como son los míos, pues no reprocharé solo los de enfrente. Y cuando, como decía Alicia, durante ya más de 40 años vemos que los enemigos de España van creciendo en todas y cada uno de sus objetivos que querían cumplir. Los pocos que no tienen es porque yo creo que no les conviene tenerlos todavía, no porque no pudieran conseguirlos. Y como todos los que podemos defender a España desde el corazón, pues somos cada vez no más minoritarios, pero sí más inofensivos para el sistema. Porque este sistema ha hecho creer que los separatismos, antes tildándolos de nacionalismo moderado, también lo comentaba Alicia, pues entonces es que Pujol, era un estadista, o es que Arzallus era un señor sí que se le calentaba la boca, pero en realidad apoyaba, cuando en realidad no, es que el separatismo en ese momento, en esos años, cumplía una misión que a lo mejor era impensable que se fueran tan descarados como son ahora. ¿Por qué? Porque a lo mejor la sociedad española no estaba preparada para ese choque, pero nos han ido metiendo con calzador a esos futuros socios que iban a tener, y como socios los han tenido los dos. Aquí recordamos que pocas mayorías absolutas ha habido, y precisamente las que ha habido ha sido del Partido Popular, y no solamente no rompía nada de lo hecho por el PSOE, sino lo continuaba. Lo contrario. Lo afianzaban. Y pudo Aznar, por ejemplo, en la primera legislatura, pudo afrontar una reforma constitucional, porque tenía además discurso, podía hacerlo, y en aquel momento a lo mejor incluso hacía falta, todavía estaba Juan Carlos en la corona, y podía haber hecho una serie de cosas que se pedían, el Senado, el tema territorial, tal, incluso con la concurrencia del Partido Socialista. ¿Por qué no lo hizo? No se sabe por qué no lo hizo, pero no lo hizo. Y lo pudo haber hecho. Era el momento apropiado, por una mayoría absoluta solvente. Todo el mundo aplaudía además aquel recambio, que era del cambio de Felipe González al recambio con Aznar, que era la primera vez que un partido, digamos, de derecha, o parecía que era la derecha española. Yo sobre eso tengo dudas, porque no es un partido tampoco histórico, no tiene no representa tampoco lo que es la derecha tradicional española, no es un partido confesional, no es un partido monárquico. Pues si me permite, has dejado la pregunta. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues yo creo porque a la vez que están haciendo el mal, van preparando a un pueblo para que tolere el mal. Y por lo tanto sabe que aunque ellos hagan el mal, no les va a pasar nada por hacer el mal. Parece un juego de palabras, pero creo que se ha entendido. Es decir, si yo voy creando un pueblo que yo, por muchas cosas que le haga, no va a ir contra mí, por el hecho de que piensa que hay otros peores, o porque se va a ver beneficiado de algo lo que haga, cada vez puedo ir haciendo más cosas y cada vez me van a tolerar más. Y como su intención inicial y su objetivo final es mantenerse en el poder, si no es ahora, será dentro de 4 años en esa alternancia, pues saben que eso no les va a ocurrir triste, nada. Jesús, y el lunes, Alicia, Javier Negre aquí, que estuvimos en estado de alarma, le llamaba la atención la poca asistencia en esa manifestación que había convocado Vox en la plaza de la universidad en Barcelona, que debería haber sido más. O sea, decía el poco respaldo que tiene, que eso puede ocurrir en cualquier otro momento, porque vemos que la gente somos todos bastante pelágicos, nos dejamos mover un poco por las olas, la gente tiene miedo, no es un momento bueno tampoco económicamente, el comprometerte públicamente con una posición política pues también puede tener su coste, y la gente lo que quiere, oye, es tener trabajo, que sus hijos estudien, y cuando hay un problema, lo hemos visto en Cataluña, más de la mitad de la población en Cataluña probablemente no será independentista, pero no será nada, no tiene por qué estar afiliada políticamente, ni tiene que estar más a favor del PSOE, del PP o de ninguno. La gente luego vota en consecuencia un poco lo que cree y tal, pero somos todos una masa pelágica que se va dejando llevar un poco por los acontecimientos. Entonces ahí la gente lo que tiene es miedo, y lo hemos visto en otras revoluciones, lo hemos visto en la Revolución Francesa, lo hemos visto, la gente termina haciendo punto, viendo cómo corta la cabeza al rey o cómo tal, y la gente se queda impávida ante los acontecimientos del fluir de la historia, que te van llevando a un camino que no es el que tú quieres, pero bueno, oye, si mañana, un suponer, fuera independiente Cataluña y empezaran a emitir los pasaportes, la gente que está en contra de aquello y que no querría ser ni una cosa ni la otra, cogerá el pasaporte catalán y se quedará allí y dirá, bueno, pues yo lo que quiero es trabajar y que mis hijos estudien, y es difícil encontrar una respuesta, y en la historia lo hemos visto muchísimas veces, que no hay, las revoluciones las hacen élites y se hacen desde los pasillos, pues eso, pues en el caso de España del Congreso, por 4 pelagatos que están allí, ¿no?, que nos conducen a todos a situaciones inciertas. Es que, bueno, hay varias cosas, porque yo quería hablar hace un rato, ibais avanzando y me gustaría opinar de varias cosas. Te he invadido tu territorio. No, de eso nada, no, lo que quiero, pues eso, es que habéis abierto muchos melones y ahora cuando me toca ya no sé cuál coger.
la realidad es, primero, que nos han hecho tremendamente poco críticos. O sea, aquí estamos viendo cómo, yo siempre lo digo, la izquierda avanza, y están avanzando claramente en una agenda, y cuando llega la derecha afianza. Hemos hablado de si cuando llegó la primera vez el PP hizo o dejó de hacer. Hizo bien poco, pero el caso, por ejemplo, de Rajoy, ya es que fue paradigmático de lo que es no mover una sola coma de unas políticas que nos había estado engañando a salir a la calle, que creíamos que iba a hacer algo, que todos los que votamos a Rajoy, que salió por mayoría absolutísima, esperábamos algo, y no hizo nada. Y no hizo nada, y lo que hay que entender es que eso, que la izquierda avanza y la derecha afianza. Y si ahora vuelve otra vez la derecha y vuelve Feijóo es la figura clarísima para saber que no va a tocar una sola coma. Y que a ser posible avanzará un pelín más y desde luego afianzará todo lo otro. Ahora bien, ¿cómo es posible? Porque, por ejemplo, en la derecha, por eso ha salido Vox. ¿Por qué? Pues porque vimos que nos habían engañado, pero vil y miserablemente. Y tuvimos un poco, digamos, de sentido del honor de decir, oye, se acabó. Aunque seamos 4 locos, aunque lo que sea, aquí hay que decir que nos han engañado y no estamos dispuestos a que nos engañen. Ahora yo me pregunto, el votante del PSOE, tengo un amigo que lo estaba poniendo, que tiene varios amigos votantes del PSOE, y a raíz de que definitivamente los golpistas van a salir indultados y que haya que encima no les demos una subvención, no les demos un dinero por el disgusto que les hemos causado, pues es que les ha preguntado, bueno, ahora os borraréis. Gente que ha dicho, yo desde luego, vamos, de ninguna manera Sánchez va a indultar a los golpistas, qué bobadas estáis diciendo, porque eso se ha dicho desde el principio. Yo lo dije desde el principio, Sánchez viene porque Rajoy no ha podido hacerlo, y entonces pasó todo aquel paripé de aquella extraña moción de censura que no se frenó, vino Sánchez, y yo lo dije siempre, Sánchez viene a hacer esto. Bueno, pues ha ido moviendo la cosa y bueno, ya ha llegado el momento. Bueno, pues esos votantes del PSOE decían que si eso sucedía iban a abandonar el PSOE. Bueno, pues este amigo ha hecho el experimento y a los que ha llamado, no solo algunos le cuelgan, otros les insultan y otros ponen verde a Abascal. O sea, es decir, coges y dices, pero bueno, ¿qué espíritu crítico es ese? O sea, eres un auténtico hooligan de fútbol. Y eso tenemos, o sea, tenemos unos españoles que los han hooliganizado, que son incapaces de tener espíritu crítico y decir, a ver, yo opino que esto está mal. Y yo estoy aquí. Y si todo el mundo se mueve a mi alrededor, yo permanezco en mi sitio diciendo, esto está mal antes y ahora, y lo haga quien lo haga. No porque lo hagan los míos, de repente se convierte en bueno. Entonces, claro, ¿por qué la gente no sale a la calle? Esa es otra. Pues realmente porque tarde o temprano la indignación pasa como apatía, como a decir, ¿y para qué voy a salir? Si no pasa nada, si no consigo nada, si ni siquiera sacan la manifestación, y la gente va perdiendo, pues sí, porque se le hace pensar realmente que no tiene ningún mecanismo para luchar contra esto. Y en el fondo, en parte, las manifestaciones, hombre, sirven para poco, aparte de para patalear, indignarnos. Yo lo vi con las famosas manifestaciones de Rajoy, contra Zapatero. Contra Zapatero, yo sí. no me perdí una. En mi vida había ido yo a manifestaciones y empecé con el pequeño en el carrito y terminé con el pequeño ya hecho ya casi un chaval. A todas fui. Bueno, pues sí, Alicia, pero hay momentos que es un poco lo que Javier Negre sostenía aquí en Estado de Alarma el lunes, y yo lo comparto eso. Me parece que hay momentos en los que la gente tenemos que tomar posición, o sea, porque luego cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, probablemente será tarde, o sea, luego llegan los paracuellos, luego te tal, oye, lo tienes que decir en un momento, luego te fusilan por llevar sotana, o sea, no hay ninguna contemplación, no es por otro motivo. Entonces, yo creo que la gente, esto ha pasado en la historia y no aprendemos nunca, tiene que hacer las cosas cuando te tocan, oye, porque más vale que te peguen el tiro cuando te estás por lo menos diciendo las cosas como son, que antes, que cuando ya no va a tener solución, o sea, y la gente nos tenemos que posicionar en el momento adecuado. Después probablemente ya no tiene solución. O sea, el tema es que hay momentos en los que hay que salir, ¿no? Lo que pasa, José Luis, es que yo creo que tenemos que ser conscientes de que esa tarea de movilización y esa conciencia política, esa conciencia social, esa conciencia de estar ante un cambio civilizatorio y que hay que pelear, eso está en una minoría, pero es que a lo largo de la historia siempre ha estado en una minoría. Es verdad que ha habido momentos de cambio en la historia, por ejemplo, en España, ante la invasión francesa,
donde finalmente es el pueblo español el que toma el protagonismo. Pero hasta que es el pueblo español fue solamente unas minorías las que estaban denunciando la situación. Y ahora pues me temo que sea algo parecido. Y una gran parte de las élites afrancesadas. Exactamente, claro, hay una parte de las élites corrientes políticas, económicas, digamos, que traicionan a la propia nación y se ponen de parte del invasor. Incluido el rey en su caso, en el momento de Fernando VII. Y luego hay algunas minorías que no tienen que ser necesariamente élites. En el caso de España, pues imaginemos, estamos hablando de un modesto alcalde de pueblo, pues el alcalde de Móstoles, es el que al final pues enciende la llama que abre la rebelión contra el invasor. Y unos capitanes aquí en Montevideo, unos oficialillos que no tenían un cañón. Sí, pero al final es verdad que hay que ser conscientes que son cuestiones de minorías y que la inmensa mayoría de las personas no están en el día de la política. Es más, les aburre la política. Yo lo he dicho eso. Les asquea la política. Y solamente en ocasiones muy puntuales, cuando ya ven que es menester hacerlo, pues se aprestan a las movilizaciones, por ejemplo. Es verdad que se abusa en muchas ocasiones de la movilización. La huelga, por ejemplo, forma parte de la mitología de la izquierda, que piensan que todo se soluciona con una huelga, ¿no? Y entonces están deseando siempre ¡viva la huelga!, ¿no? Que parece que la huelga per se soluciona algo. Algunas huelgas pueden solucionar algo, algunas manifestaciones solucionan algo, pero no siempre es así. Pero no las despreciemos tampoco. Yo soy, por ejemplo, de los que defiende que en el año 2017, si no hubiera habido la movilización masiva de los españoles en Cataluña y de los españoles fuera de Cataluña, el traidor de Rajoy se hubiera venido a pactar con el separatismo un referéndum vinculante o lo que sea. Pero ante la movilización masiva, sobre todo en Cataluña, pero también fuera de Cataluña, de los españoles que no querían que les robasen la nación, pues Rajoy de alguna manera dice, bueno, no se nos va a echar la gente encima, ¿no? Entonces, es verdad que las movilizaciones a veces sí que tienen su utilidad. En aquel momento, por ejemplo, aquello que se llamó simplemente que ni siquiera era salir de casa, era poner una bandera en el balcón, pero eso se llamaba la rebelión de los balcones, bueno, pero sí que tuvo su importancia. Vamos, Alicia, a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa, son las 10 de la mañana en punto, pero vamos a leer antes algún mensaje de los oyentes en ese WhatsApp que es el 686-366715. Hay algunos oyentes que nos dicen buenos días, magnífica tertulia, don José Luis, un saludo a los contertulios y muchas gracias por hacerlo posible. Otros nos dicen que nos acordemos del cardenal Zen, que va a ser juzgado hoy en China. Eso es un mensaje que nos envían, bueno, de esa persecución que sufren algunos líderes religiosos en otros países, especialmente islámicos. Otra nos vuelven a insistir en que demos las gracias de nuevo por acordarnos del pequeño comercio. Y otro mensaje nos dice otro oyente que necesitamos líderes decentes, hablando de un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De esa movilización política. Nos vamos a ir unos segundos, Jesús, Alicia y Norberto, a publicidad, y volvemos en unos instantes, retomamos un poco todo lo que estamos hablando. Lleva Informa Radio en tu móvil. Descárgate la aplicación en Apple y Play Store. Hay situaciones familiares como un divorcio, auténticas guerras de herencias o temas tan sensibles como las custodias de los hijos que generan altos niveles de estrés. No te compliques la vida. Acude al despacho Martín Caro y Asociados. Somos especialistas en derecho laboral y de familia. Nos avalan años de experiencia. Respira y ponte en manos de profesionales para que tu vida pueda volver a la normalidad. Ponte en contacto con nosotros en el 696-513-918. Quiero saludar a mi buen amigo Javier García Isaac y desearle todo el éxito del mundo en esta nueva andadura para su programa En la boca del lobo de Informa Radio. España necesita medios de información no subvencionados y libres como el tuyo, que informen y den su opinión sin miedo a nada ni a nadie. Amigo, siempre estaré a tu lado. Fuerza allá por ellos. Soy José Eugenio Eres Camisón, propietario del Asador Guadalmina de Marbella. ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma.
Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura. Informa Radio, la radio que mereces, la información que necesitas. El Asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona, para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el Asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EDATV e Informa Radio. Muchas gracias y ¡viva España! Soy Javier Tejedor, expresidente de los Estudiantes. Quiero darte las gracias y la enhorabuena por este nuevo medio libre, independiente y políticamente incorrecto, así como desearte suerte, aunque sé que lo necesitarás porque eres un magnífico y extraordinario profesional del periodismo. Efectivamente, este fin de semana hay una movilización, hay que estar en Colón. Aquí continuamos a las 14. Alicia, tenías la palabra, que ya estabas hablando, además ya estabas disparando sin tener todavía. Ya puedes. Ya puedo. A ver, bueno, que es que Norberto, parece que es que yo estoy incitando a la desmovilización. No, lo que digo es que nos desmovilizan y que en muchas ocasiones uno se desanima viendo que trata de cambiar las cosas y no puede. Lo que sí que es verdad es que hay movilizaciones que han servido, hay otras que menos, pero que hay que seguir haciéndolas. O sea, lo que no puede uno es quedarse en su casa esperando que vengan a sacarlo ponerle la soga al cuello. Eso está clarísimo. Entonces, eso sí, este domingo hay una movilización, hay una movilización en Colón y desde luego que hay que estar y que hay que ir y que hay que quejarse porque realmente este gobierno nos está traicionando a todos los españoles. Ahora, Alicia, hora de la manifestación. Las 12. A las 12 de la mañana en Colón. Bueno, pues nada, todo el que quiera ir a molestar al gobierno, pues ya sabe que tiene que ir ahí. El que quiera ir puede hacer dos cosas a la vez. Una es manifestarse y luego visitar ya el mercadillo navideño que hay allí mismo en Colón. Que eso es un motivo doble. Un motivo doble. Jesús. Sí. Yo, en esta intertulia que ha habido en los anuncios, por así decirlo, hay veces que salen cosas también muy sí, por eso a mí curiosas. me gusta hacer pausa porque sí. Y luego al final retomas. No, pero reenfocas y salen ideas y tal. Aquí hemos también, Norberto y yo hemos hablado. Quien me conoce sabe que yo soy don manifestación. O sea, yo a Norberto le conozco hace muchos años, sin embargo le conocí en una emisora de radio, en la Inter, en Punto de Vista, tal. Pero he compartido con él montones de manifestaciones y si Dios quiere compartiré bastantes aparte más. de micrófonos, manifestaciones. Zapateo de las calles. Exactamente, yo le estaba diciendo ahora en esta intertulia a Alicia que yo prácticamente he nacido en una manifestación. Yo me considero cuando la gente critica a una parte del gobierno y dice no son activistas, digo, vamos a ver, el activismo no es malo de por sí, otra cosa es en cómo orientas el activismo. No lo mismo el activismo del que defiende la unidad de España que el que defiende romperla. No lo mismo el activismo del que defiende la vida que el que defiende el aborto, y así podríamos poner 1000 ejemplos. Entonces yo me considero un activista, ¿no? También es cierto que, claro, los años ya te van relegando más a los micrófonos que a los megáfonos, ¿no? Bueno, esto es un activismo también, sí, oye, entonces es mantener otro tipo, la posición. Exactamente, es otro tipo de activismo. Y entonces yo soy, como he formado parte de tantas manifestaciones, algunas minoritarias y otras mayoritarias, que de todas intento aprender algo y a todos creo que hay una parte positiva, como estaba comentando antes con Alicia, que hay algunas simplemente porque crees que has conseguido parte del objetivo, otras porque crees que has movilizado a personas que antes no había que las movilizara. Los falangistas somos mucho de movilizar a gente que no se ven representadas por nadie y que dicen, yo no sabía ni que existíais todavía y tal, y entonces aparecen. Luego encuentras a gente muy valiosa que hay veces que jamás, como antes ha comentado Alicia, que jamás había salido a lo mejor una manifestación en estos unos años, da el paso y a partir de ahí se empieza a dar cuenta de que a lo mejor puede tener protagonismo en cambiar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es decir, yo siempre la veo positiva. Lo que también es cierto, y no nos vamos a engañar, que los años no es que te quite optimismo, pero sí que es cierto que te mete mucho más en el realismo. Bueno, a lo mejor te quita un poquito, Jesús, ilusión. La edad claro, entonces en eso justo, como en otras cosas, en cambiar de trabajo. Aquí ha habido dos momentos esenciales, lo digo muchas veces y los oyentes me dirán que soy un pesado, pero es que hay que recordarlo. Hay dos momentos esenciales en la historia reciente de España, en los últimos 25 años, en los cuales el pueblo español en general, ideologías aparte, algunos siempre lo estábamos haciendo, pero ideologías aparte, toma las calles. Las dos veces, una es cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la otra es, como hemos comentado ahora hace 5 años, con el golpe separatista en Cataluña. En esas dos veces, gente que jamás había salido a la calle da el primer paso
hace cosas que algunos las consideraban violentos. No, la violencia la estaban ejerciendo otros y durante unos días, en los dos casos, el miedo lo que pasó es que cambió de bando. Empezaron a tener miedo los que estaban imponiendo el miedo, ¿no? Y entonces eso también ayudó. ¿Qué ocurrió en esas dos ocasiones? Que los políticos de cada una de las dos épocas se pusieron delante de las manifestaciones. Y no se pusieron para liderar al pueblo para acabar con esos problemas que estaban surgiendo, en este caso el terrorismo asesino, sí, o por aquello que se llamó el espíritu de arma entonces, o con ahora, las manos blancas y tal, y allí salía gente... ¿Para qué se pusieron los políticos? Para frenar al pueblo, porque ojo que me están alborotando el gallinero, ojo que están aquí reconociendo que yo he pactado, gobierno que fuera, porque en los dos momentos gobernaba el Partido Popular, pero podría haber ocurrido exactamente igual gobernando el Partido Socialista. Ojo que aquí me están reconociendo que hay muchos cómplices en todo esto que está ocurriendo y yo he gobernado, pactado y he dado todo tipo de prebendas a todos estos. Entonces se pusieron al frente, ¿para qué? Para reconducir, venga chatos, iros a casa, esto lo soluciono yo, aquí está papá, vete a jugar a tu habitación, no es la coña, que esto lo soluciono yo. Se solucionó el problema del terrorismo, ahora tenemos a Bildu gobierno, quitando gobiernos, etcétera. Se ha solucionado, mandando como si tuviera ministros. Se ha solucionado el problema del terrorismo después de del golpe de Estado, o sea, del separatismo después de hace 5 años, todo lo contrario. Se les permitió en esos momentos que haya unas elecciones, se les permite que se presente a los mismos que acaban de dar el golpe de Estado, se les permite que ganen, se les permite que gobiernen, se están riendo y mofando de todos los españoles, no cumplen las leyes y siguen ahí. Por lo tanto, claro, yo por eso ahí comprendo, aunque yo sigo empujando a los españoles a que se manifiesten y se movilicen, yo comprendo que hay gente que dice, oye, que he salido en 2 momentos que nunca había salido. Hay gente que jamás ha ido a Cataluña ni de vacaciones y que en esos días fue a Cataluña a mostrar su entusiasmo por la españolidad de Cataluña y a mostrar el apoyo a los catalanes que estaban sufriendo. Y que ahora han dicho, bueno, pues ahora vas a ir tú, tío Antonio, porque es que evidentemente no veo que solamente no se haya conseguido nada, sino que hay gente que se considera utilizada. Y luego hay otra serie de personas que no dan el paso definitivo. Hay una frase muy famosa de que es más fácil engañar a una persona que convencerle de que ha sido engañado. Y yo siempre añado ahí 2 coletillas, y es por 2 motivos. Primero, porque si consideras que has sido engañado no solamente una vez, en la España actual muchas veces, un poco tonto eres, te engañan muchas veces, ya algo de culpa tienes tú. Y segundo, porque te están demostrando que tú mismo eres responsable de lo malo que te ocurre. Porque todo el mundo se está quejando de un montón de cosas al cabo del día. Y cuando reconoces que te han engañado y que tú mismo no haces nada por cambiarlo, tú también eres responsable. Entonces, por eso hay mucha gente que se niega a dar el paso, porque si no sería reconocer, primero, eso, que no, muy listo no es, o por lo menos es muy fácil de engañar, y segundo, que se está quejando por inercia, porque en realidad él o ella, o ello, podría cambiar las cosas, y no solamente no las está cambiando, sino que está contribuyendo a que continúen. Yo sobre esto de la lucha política, y entendiendo perfectamente que el cansancio que puede sentir mucha gente, que ve que no se avanza, sino todo lo contrario, y sino que que tú se eres otro retrocede, homo político, que cada vez estamos peor, y entonces a la gente que tiende al fatalismo dice, esto no tiene sentido, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a dar la cara? ¿Para qué me están poniendo a parir? ¿Para qué me peleo con mi familia? Yo recordaría primero que somos una nación, la española, una nación bimilenaria, hay que recordarlo, prácticamente 2000 años de historia. Lo digo para los que piensan que España tiene apenas 500 años, ¿no? Se confunden entre la nación y el Estado, ¿vale? La nación era preexistente al Estado, aunque España es el Estado moderno más antiguo del mundo, que tiene efectivamente 500 años de continuidad. Hay otros más torpes todavía que dicen que la nación española es desde, sí, eso te iba a decir, desde 1808. Que los hay. ¿Vale? Exactamente. Incluso lo ponen el 12, lo ponen cuando acaba la guerra. Y hay otros que a día de hoy siguen negando la existencia de la nación española. Pero bueno, la nación española, una nación bimilenaria, ha sufrido invasiones, ha sufrido guerras civil, ha sufrido traiciones, ha sufrido de todo. Y aquí estamos resistiendo de alguna manera. Por eso a mí me gusta hacer siempre un recordatorio de un personaje no muy conocido en España, y menos en la universidad. Curiosamente es más conocido en la universidad en Alemania, a través del jurista y pensador político Carl Schmitt, que es Juan Donoso Cortés. Juan Donoso Cortés, extremeño, un político. En el Congreso de los Diputados hay algún retrato suyo, parece mentira, pero lo hay. Y en Madrid una calle. Exactamente. Calle, sí.
el distrito de Chamberí, ¿no? Que es muy curioso. En Moncloa, sí. Es muy unas curioso hamburguesas porque la muy calle ricas en Donoso Cortés da nombre con un juego de palabras a una hamburguesería muy famosa que es Don Oso. Sí. Y entonces mucha gente piensa que lo de Don Oso pues viene de ahí, ¿no? Bueno, pues Donoso Cortés nos recuerda en un pasaje que a mí me parece bellísimo la importancia de la lucha, y si me permitís os lo voy a recordar. Sí. Dice Donoso Cortés que incluso aunque la derrota fuese segura, el combate es necesario. Primero, porque puede retrasar la catástrofe. Y segundo, porque la lucha es un deber, no una especulación para los que nos preciamos de católicos. Y dice, y aquí es la frase que me parece más bonita, dice: demos gracias a Dios por habernos otorgado el combate, y no pidamos sobre la gracia del combate la gracia del triunfo, aquel que en su bondad infinita reserva a los que combaten bien por su causa una recompensa mayor que la victoria. Bueno, es muy clásico, ¿no? Te podrías... Sí, claro. Frases parecidas de Julio César en la Guerra de las Galias. Sí, efectivamente, pero al final, por ejemplo, hay una mística que parece ya a día de hoy solamente reservada para el mundo del deporte, ¿no? Lo de luchar hasta el último minuto y no sé qué. Bueno, lo importante es competir, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pues incorporemos ese acervo del deporte, si queremos, a la lucha política. Lo digo para no irnos hoy a casa después de esta tertulia con una especie de sensación de derrotismo. Derrotista de que es mejor incluso no luchar. Claro, bueno, en eso no estamos. En eso no estamos ninguno de los que estamos. Hasta el último minuto. Manera, sí. Quedan 15 minutos de programa y no me gustaría irnos, siendo combativos también, como nos propone Norberto Pico, en el tema de este proyecto de ley, ese anteproyecto que hay para la reforma penal de la ley de maltrato animal, ¿no? Que equipara a las personas. Como nos quedan 10 o 15 minutos, podemos hablar un poco del tema, porque a mí sí me parece que los animales, los humanos, podemos reconocerles ciertos derechos, por lo menos en la parte del maltrato. Es innecesario matar a una gallina haciéndola sufrir. En fin, yo creo que es verdad que hay cosas que son innecesarias, y yo he sido defensor también de un cierto reconocimiento de los derechos de los animales, pero una cosa es eso, que yo creo que es algo que emana de los humanos, el generar el derecho y la defensa de los entre nosotros como iguales, es decir, con ese espíritu, quizás ese tronco cristiano también que elimina o lucha contra la esclavitud, en fin, intentar igualar un poco los derechos de las personas, pero claro, no podemos equipararnos nosotros a los animales, o equiparar los animales o las cosas, es cosificar a la persona a los animales, ¿no? Y existe la paradoja de que incluso ahora mismo habría penas que, por ejemplo, las que no requieren tratamiento médico, la pena sería la misma, multa de 1 a 3 meses si le pegas una patada a un perro o yo os la pego a vosotros, o sea, prácticamente quedaría igual. Esa equiparación yo creo que es perversa en sí misma, ¿no? Porque nos pone al pie de los caballos, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, es que es lo que están buscando. Vamos a ver, están deshumanizándonos, están quitándonos toda valía, o sea, nos tienen que poner a la altura de los animales y luego además a los animales por encima. Entonces, es que es una bobada todo. Vamos a ver, un derecho es una cosa que uno tiene que poder ejercer. O sea, el ejercicio de un derecho y reivindicarlo. Entonces, los derechos solamente son de los seres humanos. Yo no he visto una gallina ejercitar su derecho a lo que sea, me da lo mismo. Otra cosa es la protección, que efectivamente tenemos una sensibilidad y efectivamente hacer daño a otro ser viviente pues puede resultarnos... Sí, cuando es innecesario, dices, es una persona malvada, ¿no? Porque dices, claro. ¿Por qué tortura al perro? ¿Por qué los dejan colgados? Eso es una cosa perversa y dices, sí. Pues esa persona merece lo peor, pero me equiparar eso. Claro, decir, pero lo ha asesinado y es como si hubiera asesinado a su hijo. Matar al galgo, oiga, pues no puede ser lo mismo. Ha matado al galgo, es una desgracia al galgo y es un gilipollas el tío que lo ha hecho, pero eso pero no puedes equipararlo a un asesinato o a un homicidio, ¿no? Será una cosa... No en absoluto por muchas razones. O sea, no está bien torturar a los animales. Tenemos que matar porque es que somos omnívoros. O sea, es que aquí a lo que vamos es a eso, a que dejemos de comer animales. Exactamente. Y al final, además, encima nos quieren hacer comer grillos, gusanos y cucarachas, pero que es que luego encima nos dirán que también son seres vivos, con lo cual ya ni los grillos. Ahora que lo sacas, tampoco es que me apetezca. En la ley habla de vertebrados, porque lo que están dejando de lado es que nos podamos llegar a comer los gusanos y ahí podamos hacer lo que queramos, claro. Tortillas con los gusanos, pero no te lo dicen de cómo podemos hacer con el perro. Sí, ya lo está. Es decir, por ejemplo, hay un libro que fue muy criticado en el que a los críos ya, parece que era de segundo de primaria, les decía que en realidad el no comer gusanos y tal, que era una cosa más que nada cultural, que había que intentarlo, que qué te parecería, que se pueden comer, y te iba diciendo que se pueden comer crujientes si los fríes, que se pueden comer con azúcar, tal, sí, etcétera, etcétera. Claro, esto a los críos les están ya abriendo el camino para que se animen a comer ese tipo de alimentos, que además parece ser que no son muy buenos porque tienen
es decir, no son buenos para la salud. Pero que es que nos están manipulando, es decir, la ingeniería social llega a tal punto que es que nos están obligando a comer y a no comer cosas. Entonces, hay que distinguir. A los animales es normal protegerlos del maltrato, protegerlos, no tienen ningún derecho. O sea, los animales no pueden tener derechos. Martín Inestrillas, que nos está escuchando, dice que no se trata de derechos de los animales, sino de las obligaciones de los humanos respecto de los animales que están bajo su protección, que eso es verdad. Yo creo que nosotros tenemos ese manto protector sobre los animales que tengamos, domésticos o de ganadería o lo que sea. Eso no implica el maltrato, no tienes por qué apuñalar a una vaca para cuando le vas a sacar la leche o la vas a matar o tal. Entonces, yo creo que una cosa es el maltrato y otra equiparar los derechos, que nos pone nunca mejor dicho. Yo le digo a Martín Inestrillas que vamos a por los derechos de los animales, que el famoso, ¿cómo se llama?, proyecto Simio y tal, se va a ir al reconocimiento de unos derechos. O sea, ahora en este momento será de las obligaciones que tenemos los humanos, pero que es que eso están magnificando las penas de tal manera que en este momento lo mejor que le puede pasar a un feto humano es decir que es un feto de perro. O sea, pues ves, otra paradoja. Sí, señor. Por ejemplo, ¿no? Dices, no hay protección de los seres humanos y de los seres humanos prenatales. E incluso, bueno, hay una ley, ayer lo estaba comentando, que la ley de protección contra la violencia de los menores, una que sacado Podemos, que es nefasta, que habría eso de verdad que es que habría como que salir a las calles, porque es terrible todo lo que esa ley va a suponer a medio plazo. En esa, por ejemplo, hay 2 artículos protegiendo la vida prenatal, porque a los niños no se les puede torturar ni física ni psíquicamente, y hay 2 artículos que pone que hay que proteger la vida prenatal. Pero parece ser que si, por ejemplo, tú los sacas troceados vivos, pues no es ningún maltrato ni ningún sufrimiento. O sea, es decir, son tales los contrasentidos que tienen estos progres, que es que o sea, ellos pretenden proteger a los niños, que los desprotegen totalmente con esa ley, pero es que además concretamente... Hubo una podemita también que decía que a los gallineros había que el maltrato a las gallinas y la violencia de género, que el gallo le propinaba el gallo del gallinero le propinaba a las gallinas que tenían un maltrato de violencia de género y había que... Las violaba. Lo que pasa es que ojo con tomarse a chirigota este tipo de cosas. Una de las cosas que ha comentado Alicia terminó en el Congreso de los Diputados debatiéndose como una PNL, pero después de una PNL pues podrá venir una propuesta de ley y que eso forme parte del cuerpo legislativo, que era lo del proyecto Gran Simio. El proyecto Gran Simio, que es una cosa repugnante, ¿vale? Es una cosa repugnante no porque pretenda proteger a los grandes simios, sino porque sus impulsores, que eran los primates, que son los sino que porque sus impulsores no es que ya equiparasen al ser humano con el primate, sino que decían que en muchos casos el primate, el gran simio, estaba por encima en dignidad del ser humano. Y ponían un ejemplo muy concreto que lo hace especialmente repugnante. Por ejemplo, ellos decían que la dignidad del ser humano reside, digamos, en su inteligencia, ¿no? Lo cual es completamente absurdo. La dignidad del ser humano es per se, por ser un ser humano, no por ser más inteligente, más torpe, ¿no? Claro. Bueno, entonces, como decían que la inteligencia viene en función de la dignidad viene en función de la inteligencia, ponían un caso práctico y decían, por ejemplo, ante un incendio, imaginemos la situación en la que tengamos que elegir en salvar a un gran simio o en salvar a una persona con síndrome de Down. Y decía el tipo, yo salvaría al primate, porque para mí es más digno que una persona con síndrome de Down. A una persona sí hay que encerrarla y hay que prohibir que expanda esas ideas repugnantes, porque en el fondo, lo que hay en el fondo del todo del animalismo, detrás de jugar con los buenos sentimientos de las personas, que nos gustan los perritos, que nos gustan los gatitos y que no queremos que se haga maltrato a los animales, pero en el fondo lo que está es en tratarnos igual a las personas que a los animales, para tratar a las personas como animales. Es que es la bestialización, es la bestialización del humano. O sea, al final no está en darle más dignidad a los animales, sino en restarnos dignidad a las personas. O sea, es el igualar por abajo. O sea, claro. En vez del café para todos, el aguachirri para todos. O la alfalfa. Pero no lo pueden empezar vendiendo tan claramente como lo estamos diciendo nosotros. Entonces apelan a la buena fe de la gente, el perrito, hay que protegerlo. Te ponen los casos, fíjate tú, asesinando malvadamente y con gran sufrimiento al perrito, y todo el mundo ay. Pero eso todo el mundo entiende que es una burrada. Nunca todo el mundo ha protegido. Pero ya desde la literatura del 18, de los niños, de la Navidad, los perritos y todo esto han estado. La realidad, malos ha habido toda
toda la vida, personas malvadas y tal. Pero lo cierto es que socialmente jamás se ha amparado nada de eso. Es como lo de la violencia de género y esas cosas. Es que parece que realmente hace unos años tú maltratabas a tu mujer, con independencia que pusieran en el caso lo de la maté porque era mía y esas cosas, ¿no? Naturalmente que ese señor iba a la cárcel. ¿Por qué? Porque la vida de la mujer valía exactamente igual que la vida de un hombre, que es que parece que hasta que llegaron las feministas... Ya pasaba, claro, porque en el siglo XIX la gente se la metía en la cárcel por eso también. Si tú cometías un homicidio, una violación o tal, ibas a la cárcel. Y parece que es que no había ningún tipo de represalia, quiero decir, legal y penal. No, lo que pasa es que no era tratada, digamos, de una forma diferenciada. O sea, era tratada con la ley. O sea, un homicidio, un asesinato, daba igual que lo propinara pues un chico de 18 años, que una mujer, que un hombre. Era para todos igual. El derecho como un robo, no hay un robo porque seas más pobre o más rico. Tú robas y has robado, ¿no? Claro, no importa si eres más rico o más pobre, ¿no? Y socialmente, por ejemplo, bueno, y en las escuelas siempre se ha hablado de respeto, de inclusividad, de respeto al diferente. Es que parece que hasta que llegaron ellos, en las escuelas te enseñaban, te decían, nada, tú lo que tienes que hacer al diferente es odiarlo. O sea, no, hay una serie de valores universales. Y el respeto a los animales, y el cuidado al medio ambiente. Son una serie de cosas que además son de sentido común. La igualdad, los derechos y la abolición de la esclavitud y tal viene en buena parte con el concepto cristiano, ¿no? Eso es, sobre esto no se trabaja a fondo, no se estudia. Que, como habéis abierto muchos melones, hemos abierto 30 melones que voy a intentar coger una tajadita de cada uno. Con el tema de los bichos se ha abierto un melón. Sí, y el tema de los bichos, primero, no es baladí esto de que sean los invertebrados. ¿Por qué? Porque para que se puedan comer gusanos. No es baladí. ¿Por qué? Porque además las fábricas de vender gusanos para comer las van a tener ellos. Y mientras, con lo cual también va a ser una manera de hacer negocio con una obligación que nos van a crear, ¿no? El ganado vermicular come mierda además, o sea, va a ser muy fácil de dar de comer. Ha mencionado una cosa que dice Alicia mucho, que es los proyectos de ingeniería social. Los proyectos de ingeniería social los llevan aplicando hace muchos años, lo que pasa es que dependiendo de la época, pues aprietan más o menos el acelerador, lo que hemos comentado antes. Han creado un pueblo que se pueda tragar una serie de mentiras porque las envuelven en un papel celofán maravilloso y ahora es el momento de darlas. Bueno, y unos mantras falsos que hay, no hay comida para todos, exactamente. El planeta no aguanta, por eso te digo, van creando, no puede haber pastos con los pedos de las vacas tienen chuletones, los pedos de la boca, una igualdad, metano, van creando una verdad paralela que no existe, a veces sí, y lo que hacen es que la magnifican para llevarte por ese camino. Comeremos hamburguesa de cucarachas. Por eso terminaremos comiéndola. Y estará tan rica, además. Yo que soy falangista, y entonces a la gente nos cree como que solamente defendemos... Pero que seas falangista no te va a evitar terminar comiendo hamburguesas. No, ya te lo digo yo. A lo que voy es que no solamente defendemos la unidad de España como algunos se nos creen, defendemos la justicia social y defendemos la dignidad de la persona, que además para nosotros es inseparable de los otros dos conceptos. Y esa dignidad de la persona es la que quieren acabar con ella. Por ello, hay multitud de leyes aberrantes que se están haciendo en los últimos años, pero no tampoco es baladí que en estos últimos casi años, hayan salido tres principales, que es la ley del aborto, en la cual, si antes ya se asesinaban a 100.000 niños al año, ahora incluso la pueden asesinar, quieren que lo paguemos todos los españoles, quieren que lo puedan hacer las niñas, etcétera. La ley del sí es sí, que parece que lo único malo, que mira que gravísimo, el tema de que salgan los violadores a la calle como si el resto de la ley del sí es sí fuera algo positivo, o el tema de la ley trans, o el tema incluso que nos están metiendo calzador de asimilar la pederastia, ¿no? Porque, entonces parece que son leyes aberrantes, derechos sexuales de los niños que puedan tener. Entonces son leyes hay una aberrantes. Parte de la izquierda esa intelectual que está trabajando eso. En Francia, por cierto, ahora que lo has mencionado, se quiere establecer el aborto como un derecho constitucional. O sea, exacto, es justo lo que iba a comentar. Está, porque es la ley, ya está la ley y es constitucional como en España, por lo tanto no es anticonstitucional, de hecho está la ley vigente y tal, pero lo quieren poner como un derecho, quieren modificar la Constitución. Es que son leyes aberrantes. Porque en España te hacen tragar por constitucional lo que es evidentemente inconstitucional. Y en Francia pasa igual también. Y es que leyes aberrantes, no nos olvidemos, tan consigo implican consecuencias aberrantes. Entonces, si ya las leyes que no son aberrantes ya se buscan ellos para que haya aberraciones que sean legales, que entren dentro de la ley, cuando ya haces una ley aberrante es imposible que salga nada bueno de ahí. Lo que pasa es que volvemos al concepto de lo bueno y lo malo. Aquí tenemos muy claro lo que es bueno. Y posiblemente nuestros oyentes también, pero es que están falseando también el concepto de lo bueno y lo malo. Y como ya la gente no va a tener a qué atenerse, puede decir, no, eso es tu opinión. Tu opinión es de que matar a un feto, yo por supuesto no lo van a llamar matar, para ti es que es malo, pues que no, hay que mirar el lado positivo que puede tener, o las razones por las que puede tener, o la ley trans, o cualquiera de estas leyes aberrantes. Lo que pasa es que el espíritu de las leyes, yo entiendo, y con esto nos quedan como 3 minutillos, deberíamos ir acabando,
el espíritu de las leyes se hace para un interés general, cuando se empieza a hacer leyes para intereses muy marginales o muy sectoriales que no amparan a una gran mayoría, dejan de ser leyes como tales, ¿no? Se aplican a todos, pero al final el afectado... Pero están en el boletín oficial del Estado, muy marginal. No, claro, porque no deja de ser un interés muy estrecho de una parte de la sociedad que pueda tener más o menos interés en que eso está tal. La inmensa mayoría de las personas, el 90 y tantos %, no van a ejercer nunca ese tipo de derechos, por mucho que la ley los contemple, ¿no? Yo sin conocer sin conocer el texto de esta ley de protección animal, pero sí quiero señalar varias cosas. Primero, no nos quedemos solamente la anécdota de que sea para proteger a animales, dado que hay ahora una hipersensibilización respecto de eso, de los animales, ¿no? Que puede estar bien, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que hay? Pues otro intento más de caminar hacia una nueva antropología. Por ejemplo, poniendo ejemplo, nos puede parecer bien o mal las manifestaciones antitaurinas, ¿no? Algunos consideramos que el toreo es un arte, es cultura y que debe mantenerse. Otros pueden opinar que es una barbaridad. Pero en el fondo de lo que hay detrás de una protesta antitaurina es que el día en el que se consiga acabar con los toros, que es simplemente el símbolo, las siguientes manifestaciones no serán en las plazas de toros, serán en las carnicerías. Porque en el fondo lo que hay es una protección del animal por encima incluso del ser humano, con lo cual cuando se cierren las plazas de toros, las siguientes manifestaciones serán en las carnicerías, y a los que vayamos a comprar un filete nos llamarán asesinos, ¿vale? Que es lo que sucede ahora con lo que van a los ya lo están pasando mal los ganaderos, que con la subida de precios y tal muchos se están cerrando, y luego ya, esa es otra. Producir leche o huevos ya se a ver si con la excusa nuevamente de la ley animal va a ser otra estocada, hablando en lenguaje taurino, frente a los modos tradicionales de vida del mundo rural español. Es decir, porque seguramente se estén poniendo unas condiciones en esas leyes para la tenencia de animales domésticos que hagan inviable que un señor utilice perros pastores, que hagan inviable que uno tenga gatos en su parcela para que se coman ratones, que es para lo que se tenían los gatos, no para acariciarlos, sino para que se comiesen los gatos. Entonces, ojo con todo esto. Entonces, tratemos de ver siempre más allá de lo que el literal de las legislaciones nos da. Tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Sí, perdón, se llama ingeniería social y efectivamente estas leyes van abriendo el paso y la siguiente será más severa, o sea que es que se ve venir y todo lo que estás diciendo es cierto. Es cierto. Por eso hay que movilizarse. Por eso hay que movilizarse. Bueno, pues ya tenemos una primera el domingo a las 12 en la Plaza de Colón. Alicia tenemos Rubio. Otra el sábado en Alicante, sábado. precisamente contra la Ley de Memoria Democrática y en homenaje a José Antonio Primo Rivera también. Bueno, pues otra. ¿Cuándo es? Entonces, el sábado por la mañana. Sábado por la mañana. A las 12. En Alicante. Sí. Fantástico. Alicia Rubio, muchas gracias. Pues muchísimas gracias también y encantada de estar aquí. Y bien hallada, Norberto Pico. Muchas gracias. A ti, Jesús. Muchas gracias. Muñoz. Y quiero agradecer que mucha gente en esta semana ha agradecido, a su vez, que estemos en varios medios de comunicación y con lo cual veo que nos escuchan de muchas partes de España. Bueno, se nos escucha en todas partes, claro que incluso gente que no conocía de nada. Atentos a aedatv.news, donde se publica la información que nadie cuenta. Continúen aquí conectados, son las 10:30, vamos con una pausa publicitaria. Inmediatamente tenemos la opinión de Pío Moa, un poquito más adelante, a -4, el gran latigazo de Rafa Nieto, y en torno a las 11 la caja de Pandora con Españoles olvidados por Luis Sánchez de Movillán. Continúen aquí conectados.